Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo poder contar una historia de alto impacto para tu negocio. De hecho, la historia es todo. O sea, cuando tú compartes tu oportunidad de negocio, tu historia es lo que conecta, es lo que realmente marca la diferencia entre las personas que son muy buenas haciendo presentaciones de negocio y la gente que intenta y por más que hace no le va bien. Y la historia tiene sus particularidades y en este módulo vamos a decodificar exactamente qué es lo que hace que una historia funcione y cuando también una historia no funciona. Entonces, por ejemplo, esta es la típica imagen cuando nos preguntan a qué te dedicas, ¿no? Estás en la calle, en un espacio social con amigos o en un evento de trabajo y te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y tú pones como una cara como que ya tu cara lo dice todo, te pusiste nervioso y simplemente no transmitiste seguridad de lo que dijiste. Entonces vamos a hablar acerca de cómo contar tu historia y la historia en realidad tiene varias formas de ser contada respecto al tiempo que te puedas demorar. Tú puedes contar una historia breve de 1 minuto, puedes contar tu historia en 10 minutos, puedes contar tu historia en 40 minutos, puedes contar tu historia en una capacitación de 2 horas para tu compañía. Y en realidad todas son importantes. Y en redes de mercadeo tienes que estar preparado para saber contar esa historia larga o corta de acuerdo a la situación. Pero en las presentaciones de negocio o a la hora de prospectar, te tienes que limitar a contar una historia breve que pueda generar una conexión que enganche emocionalmente con la persona de 1 minuto o en tu presentación pues puede tomarte 3 minutos, no más. Una buena pregunta que te tienes que hacer es ¿en qué tú te diferencias con uno de esos vendedores ambulantes, esos vendedores de puerta en puerta o esos vendedores por call center que te llaman por línea telefónica para venderte algo? ¿Cuál es la diferencia entre tú y esas personas? Porque al final cuando uno termina haciendo el negocio y uno está prospectando y prospectando, a veces hasta uno se puede sentir así, ¿no? Como que uno es alguien de un call center quien llama a vender. Lo curioso de estas personas es que nunca se presentan, máximo dicen su nombre, pero no cuentan a qué se dedican ni nada, porque son netamente vendedores. Cuando tú cuentas tu historia, te estás vendiendo a ti mismo. Y eso es algo importante en redes de mercado. Venderte a ti mismo es lo que hace que la gente se asocie contigo para emprender contigo en tu negocio. Así que no es solamente suficiente con mostrarle información, sino con contarle tú un contexto para que la persona se identifique. Una buena pregunta que te puedes hacer también es, ¿te afiliarías contigo mismo? ¿Contigo misma? Cuando yo me hice esa pregunta, en diferentes momentos de mi carrera en redes de mercadeo, hay veces que decía no, la verdad que no estoy seguro, porque no me veo muy comprometido, no me apoyaría lo mismo a mí mismo y realmente lo necesitaría. ¿Tú te afiliarías contigo mismo? Es una muy buena pregunta, pero la pregunta llega ahí nomás. O sea, la pregunta nos lleva a una respuesta en la que, ok, tengo que mejorar como networker, tengo que mejorar mi presentación, tengo que mejorar como patrocinador. Te vamos a hablar acerca de cómo construir esa historia. Una persona que logra vender algo, una idea, es una persona que logra encontrar la necesidad de la persona que le está presentando. O sea, por ejemplo, si yo sé que a ti te está faltando un reloj porque se te perdió en un viaje, si yo tuviera relojes para vender, se me haría muy fácil venderte, porque sé que te falta el reloj y que tú dependes de usar un reloj. Si tú sabes la necesidad que tiene la persona, si tú sabes que tu amigo o tu amiga está endeudada y estaría dispuesto a hacer lo que sea para generar más ingresos, ya sabes la necesidad. Pero también tienes que contar tu historia. Entonces tenemos esos dos componentes, la historia y la necesidad. Y tienes que empezar con la historia y luego ir encontrando la necesidad de la persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo pasé por esto, yo vengo de estar endeudado, de no tener dinero para darle lo mejor a mis hijos y por eso tomé la decisión. Mira tú que también estás teniendo un reto económico a nivel de tu vida en este momento, mira cómo podemos hacer esto juntos y cómo con este negocio te puedes beneficiar. De mi historia lo trasladé a su necesidad y luego le hice la presentación del negocio. Entonces, esos dos componentes son fundamentales para que tú pienses cómo debes estructurar tu historia. Ahora, ¿por qué es importante tu historia? Las historias
impactan. No sé si tú te acuerdas mucho cuando has escuchado capacitaciones en tu empresa o has escuchado a los grandes oradores o a gente que te ha enseñado mucho. Son personas que usualmente enseñan muy bien porque cuentan historias. En una capacitación uno nunca se olvida las historias. Cuando tú creces, escuchas muchos cuentos y esos cuentos te enseñan cosas. O cuando tú estás en la universidad o en el colegio o en el instituto o en el trabajo, siempre escuchas historias. Y las historias es lo que forman un concepto en la mente de la gente. Hace que la gente se identifique. Y en redes de mercadeo las historias venden porque la gente se identifica. Mamá divorciada con 3 hijos, yo también soy una mamá divorciada, se conectan, se identifican. Persona endeudada, se identifican. Por eso es importante que una historia genere identificación. También la historia hace que la gente confíe en ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te abres a contar algo personal, porque muchas veces estas cosas de nuestra historia contienen cosas personales que la gente hace, oye, qué bacán, esta persona me está confiando cosas interesantes. Eso hace que la persona confíe y la persona también se anime a contarte su historia. Tampoco te digo que te desnudes verbalmente y le digas todo lo que te ha pasado en tu vida y que tuviste una experiencia que te acosaron y que casi te matan. No tienes que contar eso, esos detalles privados no, pero cosas personales que te hagan a ti tomar ciertas decisiones y que la gente se puede identificar, sí. Contar tu historia también te permite mostrar la necesidad que tú resuelves. Por ejemplo, sabes que yo sufría de sobrepeso y no me alimentaba bien, y cuando empecé a ser más consciente de mi alimentación, conocí este producto y consumiéndolo constantemente me empecé a controlar el hambre, la ansiedad. Entonces, contando tu historia, empiezas a contar la necesidad que tu producto, tu negocio resuelve en la gente. Y es importante que conectes, así como lo hablamos en la diapositiva anterior, entre historia y necesidad. Ahí está la magia de la historia. Y también una historia te permite demostrar, comprobar que tu oportunidad funciona. Por ejemplo, y eso de ahí es clave, porque cuando tú haces una presentación, no importa tanto la información, sino los resultados. Una imagen vale más que 1000 palabras. Un resultado vale mucho. Es por eso que cuando tú haces una presentación le puedes contar historias de otras personas que has visto que han tenido éxito, o de otras personas que te han mostrado sus cheques, o que los has visto teniendo ciertos resultados y eso a ti te ha impactado. De una otra forma tienes que demostrar que la oportunidad funciona. Y bueno, una reflexión personal que te quiero contar es que yo creo que hay 2 formas de influir. Una es, en ambas tienes que ser un buen comunicador. Una es inventando cosas, inventando historias que suenen interesantes, y si tú eres bueno mintiendo te puede ir bien, pero al final es algo deshonesto y tarde o temprano puede salir a la luz, y eso y a nadie no es fácil, y a nadie le gusta estar viviendo tratando de acordarse las mentiras que dijeron. Ese camino no se lo recomiendo absolutamente a nadie. El otro camino es ser totalmente honesto y sincero con lo que uno ha vivido, con las cosas buenas, con las cosas no tan buenas. Pero una historia, cuando es genuina, impacta también. ¿Por qué? ¿Por qué impacta? Porque se nota en esa emoción tuya al contarla. Cuando alguien te está contándolo con mucha emoción, tú dices a veces en tu mente, dices, oye, esta persona se le nota sincera. ¿Por qué? Porque efectivamente está sintiendo lo que está hablando, no está mintiendo para nada. A menos que sea una persona muy buena mintiendo. Pero como te digo, es algo muy difícil. Y también lo otro es que acá tú también te puedes estar poniendo a pensar, perfecto, yo tengo muchas cosas que podría hablar de mi vida, tengo muchas cosas con las cuales podría yo hacer mi historia. Haz una lista de todas las cosas que podrías tú incluir en tu historia, pero tienes que también usar una cuchilla, una navaja, que es la navaja de Ockham, que era un filósofo que utilizaba, digamos, esta navaja para hacer sus ideas más interesantes. ¿A qué me refiero? Que de todas las cosas que tengas de tu historia, saca las que realmente sean relleno, las que realmente no sirvan tanto, no impacten tanto. Por ejemplo, si tú cuentas en tu historia
que utilizabas una tarjeta de crédito, pero que ya no tenías más saldo y esa tarjeta era de un banco internacional y ese banco internacional lo conociste porque una prima te lo presentó. Te empiezas a ir por las tangentes, pero no importa qué banco era, a la gente lo único que le importa es que estabas endeudado. ¿Me entiendes? Entonces, la navaja te ayuda a cortar cosas de tu historia que realmente no sirven para generar una conexión emocional con la persona. Ahora, si es que es algo emocionante y dramático, sí puedes contar un poquito más en ese sentido, hasta con historias y conversaciones. Como por ejemplo los cuentos, o como por ejemplo la gente que es buena contando historias, te narra de una manera tan dramática que tú te quedas como que, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Los que son muy buenos para eso, por ejemplo, son los comediantes, los que hacen stand-up comedy. Yo los admiro mucho porque saben capturar a la persona para escuchar una historia. Entonces, haz una lista de todas las cosas que tienes que contar en tu historia y empieza a cortar con la navaja las cosas que no sean tan impactantes, que no conecten tanto con la persona. Ahora, ¿cómo la gente se puede identificar conmigo? Es una buena pregunta que también te tienes que hacer. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu coyuntura? Tampoco vas a poder identificar a todo el mundo contigo, ya que todo el mundo no es igual a ti. Si tú tratas de complacer, identificar a todo el mundo, no vas a lograr influir en nadie. Así de sencillo. Enfócate en que tu historia sea única, genuina, y vas a poder impactar a ciertas personas. Y a muchas tampoco les va a interesar. Y así de sencillo. Eso no hace mal a tu historia. Más bien, si no lo haces, estaría mal. Entonces, por ejemplo, puedes hablar de tu profesión, de tu estado civil, de si tienes o no tienes hijos, de si estás en la universidad, o si es que ya eres graduado, trabajas un empleo de 6 a 8 horas, tu situación actual, tu situación económica, tu coyuntura, tienes obligaciones familiares. Esas cosas hacen que tu historia se pueda identificar con muchas personas que la escuchen. Por ejemplo, algo muy importante que yo incluyo hoy por hoy en mi historia es que yo no me dedico a tiempo completo a las redes de mercadeo. También me dedico a otros proyectos como mi marca personal, como el proyecto de la psicología y otras cosas que hago. Entonces, a mí la gente me pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? No, mira, sabes que yo tengo inversiones en bienes raíces, tengo una marca personal, soy psicólogo, también hago psicoterapia y en mis ratos libres hago redes de mercadeo porque me parece un negocio muy rentable y que a largo plazo genera regalías muy inteligentes. Entonces la persona se da cuenta, y también les digo, soy papá y crío a mi hijo y paso mucho tiempo familiar. Entonces la gente se queda pensando y dice, ok, él también como yo para ocupado, entonces yo también podría hacer esto. El tiempo es un factor que a la gente, creas o no, le importa. En realidad no debería importarle porque siempre hay tiempo para todo. Pero a veces la gente piensa que uno es raro y uno le dedica todo el día a la red de mercadeo. Todos quieren comprar, pero nadie quiere que le vendan. ¿A qué voy con este punto de que todos quieren comprar? Es que apenas la persona sienta que tú le vas a estar vendiendo, como que se desanima. A la gente no le gusta que le estén diciendo información, sino la gente quiere que le cuenten una historia y que ellos compren. La gente quiere cosas para su vida, pero no le gusta que le vendan. Te voy a contar un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una tía que yo le invité los productos de mi compañía. Y esa tía estaba muy contenta porque le empezó a hacer muy bien para el dolor de las rodillas que ella tenía. Y otro producto le ayudó mucho para el tema de las alergias y las enfermedades respiratorias. Y ella estaba tan emocionada que cuando vio a una de sus sobrinas le dijo, oye sobrina, escúchame, no sabes lo maravilloso que son estos productos, me ha ayudado para esto, a mí normalmente no podía bajar escaleras, ahora no me está doliendo nada, no sabes, le he venido consumiendo 5 días, me lo preparo con agua caliente, que esto, que lo otro. No le dijo nada más. No le dijo, sobrina, no quisieras comprar, sobrina, te cuento que está 2 por 1, no. Solamente le contó su historia y su sobrina le dijo, tía, dime qué es, cuánto cuesta, dónde lo compro. Yo también necesito para mí y para mi mamá. Entonces, las historias venden. Esa tía no le trató de vender en ningún momento, solamente le contó su experiencia. Y eso es lo que más vende. Entonces, no debes tú vender información, sino debes vender una emoción. Para mí esta es la gran diferencia entre un buen vendedor y un mal vendedor. El buen vendedor vende una emoción, no información.
sí, que te cuento que esto es un negocio con muy buen plan de pago y que no tienes que hacer mucha inversión, no te va a tomar mucho tiempo, hay un equipo que te apoya, hay un sistema educativo, hay muchas cosas que lo haces por internet, en las redes sociales te enseñan cómo atraer prospectos, la compañía es muy buena, es sólida, es rentable, está creciendo, tiene buenos números, ya abrieron 10 países. Por información, a la gente no le interesa. En cambio, si lo dices con emoción, si dices, ¿sabes qué? Esta empresa es lo que yo buscaba hace mucho tiempo. Esas cositas, cuando le dices con emoción, la gente como que se descuadra y dice, oye, creo que le estoy empezando a creer a esta persona lo que me está diciendo. Ahora, ¿cómo puedes llegar a vender con emoción? Vamos a entrar ahorita en detalle. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo afiliar personas si no tengo resultados? Esa es una gran frustración de muchísimas personas. En mi canal de YouTube, el segundo video con más vistas es cómo afiliar personas si aún no tengo resultados. Es increíble la cantidad de gente que se hace esa pregunta. Pero yo te respondo esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué entraste a tu compañía? ¿Por qué entraste a tu compañía? Porque eso es más importante de que si tienes o no tienes resultados. Y muy probablemente muchas personas que se afiliaron con personas que todavía no tenían resultados. Tener resultados no asegura que uno pueda tener la capacidad de firmar o no firmar personas, sino es la emoción con la que uno transmita eso. Si de una u otra forma tú estás diciendo que no tengo resultados, es porque no estás creyendo en tu compañía. Ese es el punto. Por eso es que te pregunto, ¿por qué ingresaste a tu compañía? Para que tú solito te acuerdes cuáles fueron esas razones que te impulsaron a tomar esa decisión. Y ahora, quiero que sepas que la gente no se afilia por los resultados que tú tengas, sino por la actitud y la imagen que tú proyectes. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo dejé de patrocinar cerca de 6 meses, hace algunos años en mi negocio, porque ya tenía pues un negocio sólido y creciendo, entonces yo dejé de patrocinar. Y me acuerdo cuando me puse nuevamente a hacer la lista, llamar gente y prospectar, no sabes cuánto me costaba. Y por más que a la gente yo le mostrara la llave de mi auto, mi cheque, todo lo que yo había ganado, la gente no se cerraba. Yo decía, ¿cómo hay gente que no tiene resultados y firma? Y yo que me he ganado $500,000 no he podido firmar, no estoy pudiendo firmar a nadie. Me di cuenta que la gente no se firma por los resultados. ¿Qué estaba pasando? Que yo estaba un poco inseguro porque hace mucho tiempo no patrocinaba a nadie. Mi actitud se notaba a leguas, por más que las palabras que yo decía eran bonitas. Entonces, es la imagen que tú proyectas. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que forma tu historia? ¿Qué es lo que hace que tu historia funcione? Vamos a ponerle lo siguiente. Es tu experiencia. Pero tu experiencia puede ser de 3 formas, ¿no? O sea, no es que tu experiencia forme tu historia, es que tu historia, cuando tú cuentes tu historia, es que simplemente tienes que contar tu experiencia, nada más. No te compliques la vida. No tienes que hablar de, sí, que me pasó esto, me pasó el otro, y gracias a la educación yo estoy camino a mi libertad financiera, y vendemos algo como que se nota que está forzado. Cuenta tu experiencia. ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿O está en proceso? Si te fue mal, es porque ya te estás rajando, ya estás rajado, ¿no? En realidad no es tu caso porque tú estás invirtiendo en tu educación al tomar este curso, más postura. Entonces es una de dos. O tienes una buena experiencia o tienes una experiencia en proceso. Si es buena, pues cuenta todas las cosas buenas que te han pasado. Y si es en proceso, sé honesto y sincero con la gente que estás hablando. Y dile, oye, mira, ¿sabes qué? Yo acabo de empezar consumiendo este producto, pongamos que sea producto para bajar de peso, yo acabo de empezar a consumir este producto, pues apenas recién he empezado, no te podría decir que me ha ayudado porque recién he empezado a consumirlo. Si quieres te voy contando cómo me ha ido. Y listo. O ¿sabes qué? No, con el negocio recién me estoy involucrando, pero confío porque las personas con las que yo trabajo les va súper bien. Por lo tanto, cuando yo tenga más o menos el tiempo que ellos tienen, me va a ir como ellos. Eso es que estás hablando de una historia en proceso. Acuérdate, el problema aquí es que si tú cuentas el proceso como desanimado, como deprimido, con una actitud de miedo, la gente va a oler el miedo y se va a desanimar, ¿no? Entonces, ya para ir resumiendo, ¿cómo debe funcionar la estructura de una historia, de la historia que tú debes contar?
Entonces, básicamente, cuando tú haces una presentación, y esto ya es una capacitación a la hora de que tú presentas tu oportunidad, es que primero debe haber un buen contexto, y ese contexto es decir de dónde vienes, qué edad tienes, a qué te dedicas, lo que ya hablamos de tu historia previa, que es cuando tú haces que la gente diga, ah, ok, mira, él viene de eso, ok, está en la misma situación que yo, por esto, y le empiezas a hacer ver a la gente que podría ser esto también algo muy bueno para ellos. Luego le muestras el argumento. El argumento es cómo esto puede ayudarle a esa persona. Y aquí acuérdate de la necesidad. Cuando tú encuentras la necesidad de la persona, ya le das el argumento. Y tercero, la prueba. La prueba son los resultados tuyos, de tu equipo, algún resultado que hayas visto en tu compañía, algo que puedas utilizar para que la persona vea que esto se puede lograr. Y no tienes que tener el resultado, acuérdate tú. Tú tienes que tener siempre historias, no solamente tuyas, sino historias de tu upline, historias de otra persona de tu equipo, o historias de personas de tu organización también que han tenido ciertos resultados. Por ejemplo, en un momento también de mi carrera de redes de mercadeo, yo me acuerdo que no me iba muy bien vendiendo. De hecho, la venta de productos nunca ha sido mi fuerte. Yo siempre he sido mejor trabajando en equipo, formando equipos, eso me ha gustado más. Pero la venta nunca me fue tan bien. Entonces, ¿yo qué hacía en esos momentos cuando no vendía nada literalmente? Era que hablaba de cómo mi equipo vendía, porque yo tenía, me acuerdo, unos 2, 3 líderes que vendían, pero cualquier cantidad de dinero en productos. Yo hablaba de ellos, de cómo lo hacían, y eso me permitía a mí firmar personas vendedoras, ¿no? Entonces, pero una vez que tú cuentas el contexto, al argumento y a la prueba, tienes que darle mucha emoción. Si eso no viene cargado de emoción, la historia va a fallar. Es por eso que ahí es cuando funciona. Ahí es cuando funciona. Entonces, ¿qué argumentos debo usar? Y aquí vamos a hablar de los argumentos, ¿sí? Cuando tú cuentes tu historia, eso de argumentos puede sonar así como clase de comunicación, de lenguaje. Pero los argumentos son las cosas de tu historia que hacen que impacten a otras personas. Vamos a entrar en detalle. ¿Qué argumentos me emocionan más? ¿Qué es lo que más me emociona a la hora de yo hablar de mi negocio? Mejor dicho, ¿qué es lo que tú podrías recomendar con absoluta seguridad de tu oportunidad? Ahí está el punto de partida. Podrías recomendar con absoluta seguridad el producto. Podrías recomendar con absoluta seguridad a la compañía, a los líderes. Podrías recomendar con absoluta seguridad la oficina virtual, el servicio de repartición a domicilio, el call center, alguno de los productos, alguno de los servicios. Podrías recomendar el negocio con absoluta seguridad. Si tú puedes hablar de ciertas cosas con absoluta seguridad, esos son tus argumentos para usar en tu historia. Y acá vemos, así es como debe funcionar una historia. Entonces, vamos, ¿cómo debo estructurar mi presentación? Y acá quiero que te olvides, esto puede sonar duro, pero digamos, olvídate de los pasos que te dice tu empresa para presentar el negocio. Si tu upline presenta el negocio y habla del plan de pago, habla del momento, habla del sistema educativo, de los productos, de la presentación de servicios, y alguna de esas cosas a ti te parece tedioso hablarlo, si no te emociona, sácalo de tu historia. Si no te emociona, sácalo de tu historia. Tu historia tiene que ser mayormente lo que a ti te emociona. Si a ti te emociona hablar del producto, habla del producto. Si a ti te emociona porque tienes absoluta seguridad de que el negocio tiene un plan de pago buenísimo, habla de eso. Si a ti te emocionan los eventos de crecimiento personal, los líderes que hay en la empresa, habla de eso porque a ti te emociona. Es algo que tú podrías recomendar con absoluta seguridad. Entonces empieza a apuntar en una hoja qué son las cosas de las cuales tú estás cerrado con tu compañía. ¿Qué son las cosas que te emocionan? Si dices, ¿sabes qué? Yo de esto, por esto sí puedo, sí o sí, dar la cara y contar con mucha emoción a mucha gente acerca de esto. Doy la fe de que esto funciona. A veces en nuestras compañías nos obligan a dar como un speech de ventas de todo, del plan de pago, de los productos, de todo. Entonces como que uno a veces hay cosas en las que uno no se siente cómodo al hablar, y cuando uno se fuerza a hablar de algo que lo que no está cómodo es cuando la gente empieza a sentir que uno le está vendiendo.
porque es información, 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 información y no logras conectar con uno. Entonces, acuérdate de la navaja de Ockham. Saca ciertas cosas de tu presentación si es que realmente no te emociona al hablar. Ahora, y si saco todo y solamente me emociona una cosa, pues es porque tal vez te falta cerrarte con tu propia empresa, te falta involucrarte para que realmente tengas más esa convicción, o te falta recibir un entrenamiento de ciertas variables para que te des cuenta que es un buen negocio. O tal vez ya te tengas que cuestionar si tal vez en el fondo no te parece lo que realmente se ofrece en tu empresa, que podría ser algo incluso mucho más saludable para ti. Entonces, acá va mi fórmula. Es que una presentación de impacto tiene 3 argumentos sólidos. Tú puedes hablar de muchos argumentos, pero yo he visto lo que funciona es cuando la gente habla de 3 cosas. Argumento de consumo. ¿Sabes qué? Este servicio o este producto me parece buenísimo, a mí me ayudó en esto, no sabes lo bueno, lo bien que te puedo hablar de este producto. Con este producto y la gente lo compra porque tiene un precio accesible, Argumento y prueba. Pum, de consumo. Segundo, argumento de negocio chico. ¿Por qué es importante el negocio chico? Porque hay gente tampoco que no quiere entrar a ganar mucho, quiere entrar a ganar poco. Si tú le hablas de miles y millones de dólares, tal vez la persona se asuste, se abrume, no se sienta capaz. Dale un par de argumentos de negocio chico. Oye, mira, tengo amigos que han ganado 300, 500, 1000 dólares en un mes. Mira lo que están haciendo, solamente vendiendo. Estos solamente han afiliado 3, 5 personas. La gente va diciendo, wow. Y también darle argumentos de negocio grande también, para que la persona sueñe, para que la persona se dé cuenta que hay visión, que es un proyecto grande, que no es cualquier cosa, porque a veces la gente lo ve como algo, como poca cosa. El argumento de negocio grande hace visionar a la gente. En mi opinión, estos 3 argumentos hacen una buena presentación. Y lógicamente, estos argumentos con su prueba y emoción de por medio. Si tú solamente lo haces como dar información, dar información, dar información, no va a funcionar. Y por eso que la palabra argumento implica que tú tienes absoluta seguridad de que lo vas a recomendar. Si no, solamente es un palabreo en el cual estás repitiendo lo que te dijo tu upline porque suena bonito y lo estás repitiendo, pero no te sientes tú cómodo, cómoda repitiéndolo. Tu presentación, es tu historia, no la de alguien más de tu equipo. En este curso, tú has comprado este curso porque yo te voy a ayudar a ser un buen networker. Y de una otra forma tienes que encontrar lo tuyo, lo que te hace a ti único. Y es por eso que este módulo para ti puede significar un antes y un después en tu forma de hacer network marketing. Así que bueno, ese fue el módulo de cómo crear tu historia de alto impacto. Acuérdate, lo más importante es forma tu historia previa, tu contexto, de dónde vienes, cómo vas a identificar a la gente contigo. Y finalmente, los argumentos, cosas de las que tú estás segurísimo que podrías recomendar de tu empresa. Y formar tu presentación en base a esos. Pueden ser pocos argumentos, pueden ser 2 o 3 y ya. Pero al menos puedes hablar con tanta pasión sobre esos que la gente te va a decir, ya ok, ¿dónde pago? ¿Dónde firmo? Yo estoy seguro, quiero asociarme contigo. Entonces ahí va la historia de alto impacto y ahora nos vemos en el siguiente módulo.